noches, les saluda a su amigo el pastor Obed Mesa. Hoy vamos a continuar con este tema que hemos estado analizando, que se llama que seas prosperado en todas las cosas. Que seas prosperado en todas las cosas. ¿Por qué recalcamos, o la Biblia recalca en todas las cosas? Porque cuando se habla de prosperidad, por lo regular se nos viene a la mente el dinero, ser prósperos económicamente. Pero en realidad Dios quiere que seamos prosperados en todo. Dice tercera de Juan 1:2, dice: amado, yo deseo que seas prosperado ¿en qué? En todas las cosas. ¿Sí? ¿Y en qué consiste eso? Que tengas salud, así como prospera tu alma. Eso dice tercera de Juan 1:2. El anhelo de Dios, el deseo de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas. Analizamos por ahí algunos puntos. ¿Quién los tiene por ahí? Algunos puntos como principios bíblicos para prosperar. Y el primero de ellos, ¿quién me dice el primero? A ver, tú que lo anotaste. Creer que Dios te quiere prosperar. El primer punto para que Dios te prospere es que le creamos. Que creamos que Él quiere. Mientras sigamos pensando que Dios a lo mejor me quiere pobre para que me acuerde más de Él o para que sea más humilde. Todas esas teorías humanas antibíblicas, ¿verdad?, han hecho que mucha gente esté en la ruina. Pero dice la Biblia que Él desea que seamos prosperados. Ahora, cuando decimos que Dios sí nos quiere prosperar, luego se nos viene a la mente algo. Bueno, si Dios me quiere prosperar, entonces, ¿por qué hay tanta gente pobre? ¿Nunca se te ha venido a la mente esa pregunta? Si Dios me quiere prosperar, o si Dios quiere que todos sean prosperados, entonces ¿por qué hay tanta pobreza? Entonces mucha gente de ahí se agarra para decir: no, no es cierto. No es verdad que Dios te quiera prosperar. A uno los prospera, a otros no. A uno los sana, a otros los enferma. Entonces esa teoría antibíblica también es muy fuerte por lo mismo. Porque si el plan de Dios, si la voluntad de Dios, si el deseo de Dios es que todos seamos prosperados, entonces ¿por qué no todos prosperamos? ¿Por qué hay pobres y por qué hay ricos? Lo más fácil es echarle la culpa al gobierno o a Dios, pero más a Dios. Bueno, vamos a analizar esta parte. Si el deseo de Dios, a ver otra vez, póngame tercera de Juan 1:2. Si el deseo de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, ¿por qué hay tanta pobreza? Bien, esto vamos a compararlo con lo siguiente. ¿Alguien de ustedes pudiera creer que Dios quiere salvar a algunos y a otros no? A eso se le llama la teoría de la predestinación. Que Dios, desde antes de que naciéramos, Dios ya tenía destinado quién iba a ser salvo y quién no iba a ser salvo. Esa es la teoría de la predestinación. Pero eso es algo absurdo. O sea, tú te imaginas a un Dios que diga: a él lo voy a salvar, a él no lo voy a salvar, a ella sí la salvo, a ella no la salvo. Si hace eso, entonces no es Dios. Dios no puede decir eso. Dios no puede decir: a uno lo salvo y a otro no lo salvo. Lo mismo sucede con la prosperidad. Dios no puede decir: a este lo prospero, pero a este lo arruino. Dejaría de ser Dios. Y te lo voy a comprobar bíblicamente. En primer lugar, aquí dice que el deseo de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas. Es el deseo, porque hay tanta pobreza. El deseo de Dios es que seamos sanos, porque hay tanto enfermo. El deseo de Dios es que todo mundo se salve. Ahora, ¿por qué muere tanta gente en pecado y se va al infierno? Vamos a ver qué dice Juan 3:16, que creo que lo sabemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, si quieres anotarlo ahí. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Mira, este versículo derrumba la teoría de la predestinación. Este versículo aplasta, la hace a un lado esa teoría de que Dios predestinó a unos para salvación y a otros no. No, mira.
Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, qué realmente dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Escucha la siguiente parte. Para que todo aquel, ¿y sabes qué es todo? Todo. Qué revelación tan grande, ¿no? Para que todo aquel, no dice que unos sí y otros no. No dice, pero bueno, ya había predestinado a unos para que no fueran salvos. No. Él envió a su Hijo porque nos amó de tal manera. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree. Aquí está la clave. Él quiere que todos se salven. Pero ¿quiénes se van a salvar? Solamente los que crean. ¿Está recibiendo esta palabra? Es mentira eso de la predestinación, es una falsedad. Dios no puede querer bendecir a unos y a otros no. Dios no puede querer salvar a algunos y a otros no. Aquí dice que Él envió a su Hijo porque de tal manera nos amó. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios quiere que todos sean salvos, pero en realidad, ¿quién va a ser salvo? El que crea. Amén. El deseo de Dios es que todos seamos salvos, pero ¿por qué tanta gente va al infierno? Porque no creen. Lo mismo sucede con la sanidad, lo mismo sucede con la prosperidad. El deseo de Dios es que seas prosperado, pero ¿por qué no prosperan todos? El Salmo 107:20, que ya lo sabemos de memoria también, alguien dígamelo. Envió su palabra y los sanó, Salmo 107:20, y los libró de la ruina. Entonces, Dios dice que Él envió su palabra y los sanó. O sea, Dios ya cumplió con su parte. Él nos quiere sanar y nos quiere librar de la ruina. ¿Cómo cumplió con su parte? Enviando su palabra. Esa es la parte de Dios. Ahora, para que se cumpla en mí esa palabra, dice una alabanza, Jorge, lo único que tengo que hacer es creer. Lo único que tenemos que hacer nosotros es creer para que esa palabra se cumpla. Para que esa palabra de que nos sana y de que nos libra de la ruina, lo único que tengo que hacer es creer. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí va. Para que todo aquel que en Él, a ver otra vez, para que todo aquel que en Él, entonces lo que tengo que hacer es creer. Si quiero ser salvo, si quiero ser sano, si quiero ser próspero, a mí me toca creer para que se cumpla esa palabra. Entonces, queda destruido eso de que Dios a unos sí y a otros no. A unos los quiere sanar, a otros los quiere enfermar. A unos los quiere prosperar, a otros los quiere arruinar. A unos los quiere salvar, a otros los quiere mandar al infierno. Claro que no. Te he compartido citas bíblicas contundentes para saber que Dios sí quiere, pero depende de mí. ¿Y cómo depende de mí? Depende de que yo crea. Dios no es tan arbitrario como para decir, te voy a bendecir aunque no quieras. Te voy a salvar aunque no creas, aunque adores al diablo, ¿no? Dios no hace eso. ¿Te acuerdas que te puse el ejemplo del Edén? Cuando la serpiente llegó a seducir, a engañar a Eva. Yo creo que a lo mejor nunca nos habíamos puesto a imaginar eso de que Dios estaba ahí. ¿Cuántos creen que Dios estaba ahí? Para Él no fue novedad. Él estaba viendo toda la acción. Y si Él hubiera sido tan arbitrario como para decir, no, aunque no quieras, a ver, serpiente, vete de aquí, deja a mi criatura en paz. No, no lo hizo así. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros tomemos decisiones. Porque lo que tú ates, dice la Biblia, yo lo ato en el cielo. Lo que tú desates en la tierra, yo lo desato en el cielo. Muy bien, entonces nos queda claro que Dios sí quiere. Diga conmigo, Dios sí quiere. Para ser próspero o rico, como se dice comúnmente, tenemos que pensar y actuar como ricos o como prósperos. No en el sentido de altanería, de decir, yo soy de la hais, yo soy de la alta alcurnia y tú eres de la plebeya. Yo soy de la, ¿cómo dice? De los
fraccionamiento, bueno, mejor no menciono fraccionamientos. Pero no se trata de eso. El pensar como rico, fíjate cómo es pensar como rico, cómo es pensar como próspero. No se trata de altanería. Muchas veces tenemos un concepto equivocado, porque he escuchado gente que dice así, y yo le digo a veces a mi esposa de broma: ¿cuánto cuesta eso? Lo que cueste. Los ricos nunca preguntan cuánto, lo más, no. Quiero que sepas que son los más tacaños. ¿No lo sabías? Los ricos no preguntan cuánto vale, nomás lo compran, que si no preguntan. Por eso tienen, porque no gastan a lo loco. ¿Escuchaste esto? ¿Cuánto cuesta? Y si ahorro un peso, pues un peso menos. De esa manera tenemos que pensar. Pensar como próspero. No gastar el dinero en cualquier cosa. Me dijo una vez un compañero: cada vez que tú salgas al centro, al banco, a donde vayas a ir, vete bien comidito, o de perdida toma mucha agua en tu casa, porque si sales con hambre vas a comprar lo que se te antoje, las donas con agua de cebada, deme una. Y entras a la Aurrerá y está unos panesotas ahí, deme dos. Entonces, son estrategias humanas, claro, pero tenemos que tener esa mentalidad y hablar de esa manera. Nunca vuelvas a decir que eres pobre. ¿Alguien dice amén? Recuerda que dice la Biblia, Marcos 11:23, lo que digas con tu boca te será hecho. Nunca vuelvas a decir que no te alcanza. Nunca vuelvas a decir que cuando llegue Navidad otra vez no vas a tener dinero. No, evita todo eso. Empieza a hablar como próspero, empieza a creer que eres próspero. Dice la palabra del Señor: diga el débil, diga el pobre, rico soy. Vamos a ir a Joel 3:10, mira, porque lo he dicho muchas veces, pero quiero que tú lo analices y sepas dónde dice. Comienza a declararte próspero, bendecido. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Esas son armas, son herramientas de trabajo. Y luego dice: diga el débil, fuerte soy. Esto es bíblico, esto es palabra de Dios. Diga el enfermo, sano soy. Diga el triste, alegre estoy. Diga el enfermo, sano soy. Diga el pobre, así tienes que hablar. Así tenemos que declarar las cosas que no son como si fueran. Muy bien. Vamos a Mateo 19, a partir del versículo 16. Mateo 19, 16, y luego vamos a ir hasta el 24. Vamos a ver una historia aquí que ha confundido a mucha gente, si no hay un análisis a plenitud, puede haber confusión. En el sentido de que nadie quiere ser rico porque los ricos no entran al cielo, porque los prósperos no tienen oportunidad de ir al cielo. No. Vamos a analizarlo para entenderlo. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, a Jesús, ¿verdad? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Le preguntó a Jesús. Ahora vamos a ver la respuesta de Jesús en el versículo 17. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, que es Dios. Más, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Vamos a meternos ahí en la película. Llega un joven rico, un riqui ricón, y le dice: ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y le dice el Señor Jesús, le dice: bueno, guarda los mandamientos. Vamos a seguir leyendo, por favor. Y le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: mira, Jesús se lo sabía de memoria, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los mandamientos, al menos los más conocidos, ¿verdad? Vamos a ver el 20, porque hay muchos más. Dice el versículo 20, el joven dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? O sea, Jesús se fue yendo ahí por lo bajito, ¿verdad? Bueno, pues guarda los mandamientos. Pues ya, todos siempre he guardado los mandamientos.
Ahora vamos a ver qué más le dijo Jesús. Versículo siguiente. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes. O sea, le pegó en la llaga, como decimos acá. Le dio en la pata de palo. Vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Ah, caray. Pues ahí al joven rico como que no le gustó mucho. Mira, vamos a ver lo que dice el 22. Pues él le preguntó a Jesús, Jesús le contestó. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, en el momento en que Jesús le dijo, pues vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ah, caray, pues ahí sí no. Mejor me regreso. Mejor no te sigo. Vamos a ver qué hizo Jesús. ¿Qué dijo Jesús después? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. O sea, tome nota que no dijo que jamás entrará. Dijo que difícilmente. Pero no dice que no va a entrar. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces como que se nos quitan las ganas de ser rico. Híjole, yo tan gordo que me quedan los ricos y voy que vuelo. Pero dice Jesús que no voy a entrar al cielo. No, no dijo eso. Vamos a ver qué es realmente lo que dijo. Así que tú puedes seguir trabajando y Dios va a bendecir la obra de tus manos y vas a ser próspero y vas a ser bendecido. ¿Cuándo reciben esta palabra? Recuerde que es para el que cree. Amén. Bien, vamos entonces a 1 Timoteo 6, 7 hasta el 10. 1 Timoteo 6, 7. Vamos a ir analizando qué es esto de que los ricos difícilmente entran al cielo. 1 Timoteo capítulo 6, verso 7, y vamos a leer hasta el 10. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Eso es una verdad. Dicen que hubo un rey de los más prominentes en aquellos tiempos de la época medieval que dijo que cuando él se muriera, quería que en su funeral lo llevaran en la carroza, pero que le llevaran las manos así por fuera. ¿Y sabes para qué pidió eso? Cuando la gente dijo, ¿por qué quieres que te lleven así? Porque quiero, fue Alejandro Magno, quiero que la gente vea que no me llevo nada. Qué manera de pensar, ¿no? Que todos mis tesoros, mi oro, mi plata, lo que tengo, ahí queda, y que así como llegué sin nada, me voy sin nada. Pues esto lo dice la Biblia, mira. Nada hemos traído a este mundo, hablando de economía, y sin duda nada podremos sacar. Versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Versículo 9 dice, porque los que quieren enriquecerse, escucha, caen en la tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Híjole, pues con más razón. El otro versículo dijo que los ricos difícilmente entran al cielo. Y luego usted dice que nada traje, nada me llevo. Vamos a seguir leyendo, por favor. Pero vamos a ver qué dice el último versículo. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Aquí está la clave. La raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. O sea, es para quienes aman más al dinero que a Dios o que a su familia o que a ellos mismos. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. El problema no es tener dinero, sino amar más al dinero que a Dios. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. O sea, hay mucha gente que en cuanto empieza a agarrar dinero, decía mi abuela, el que nunca tiene y llega a tener, loco se quiere volver. La gente de antes tenía muchos dichos que tienen mucho que ver con la Biblia, No sé de dónde los sacaban, pero el que nunca ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver. O sea, tú ves una persona que sirve a Dios y que es bien atenta y que siempre en todos los cultos lo ves, pero nomás agarra un trabajo con buen dinero y bye. Oye, ¿y la hermana que servía? No, pues ahora ya nomás nos pasan un Ferrari por aquí. El problema no fue el trabajo bueno ni el dinero.
El problema es que ama más al dinero que a Dios. Por lo cual algunos codicianos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ok, entonces ya vamos entendiendo lo que Jesús quiso decir. No le dijo al joven rico, tú no vas a entrar al cielo. Le demostró que amaba más al dinero que seguir a Jesús. ¿Queda claro esto? Con la manera en que Jesús dialogó con él, Jesús le comprobó que amaba más al dinero. Si este joven hubiera dicho, pues lo vendo y te sigo porque te amo más a ti. ¡Wow! ¡Qué tremendo hubiera sido! Por eso lo dijo, es difícil que un rico entre al reino de los cielos. Mateo 13:22. Vamos a seguir hablando de que no es la riqueza, sino es el engaño en que cae la gente por la riqueza. Amén. Está hablando de la parábola del sembrador. Recuerde que dice que el sembrador salió a sembrar y que una semilla la sembró entre las piedras, otra entre las espinas, otra cayó junto al camino y solamente la que fue sembrada en buena tierra fue la que produjo. Aquí da la explicación. El que fue sembrado entre los espinos es aquel que oye la palabra. Amén. ¿Cuántos están oyendo la palabra en este momento? Pero vamos a tener cuidado de una cosa. ¿Cuántas veces hemos venido y hemos recibido palabra? Pero, aquí hay un pero, dice este versículo, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí tu pastor, un servidor, cada vez que pasa te recuerda ese versículo que dice, envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Pero aquí la clave en esta enseñanza va a ser, ¿por qué no está funcionando? ¿Por qué? Porque Dios envió su palabra, pero el afán, dice la Biblia, el afán de este siglo, la palabra está cayendo, pero nosotros estamos afanados. ¿Por qué voy a hacer mañana? Tengo que pagar la renta, tengo que hacer esto, tengo que dar la mensualidad del carro, y estamos pensando en otras cosas. A eso se le llama el afán de este siglo. La palabra está cayendo, la palabra está fluyendo. Dios cumple su palabra. Amén. Diga conmigo, Dios cumple. Yo también tengo que cumplir mi parte, hacer que esa palabra sea sembrada en buena tierra. Así que a partir de este momento, te voy a dar un buen consejo. A partir de este momento, olvídate de las deudas, olvídate de Coppel. Amén. Fuera espíritu copeleño. ¿A quién más le debes? Al banco, a la tarjeta, a lo que le debas. Olvídate de eso. Ahorita recibe la palabra para que sea fructífera. El afán de este siglo, dice, y el engaño de las riquezas. Mañana voy a ir con otros 4 clientes y la palabra está fluyendo y tú estás pensando en los clientes de mañana. Estás pensando en cómo te vas a esconder cuando llegue el de la moto a cobrar. Está el afán, la ansiedad, hace que la palabra no funcione. Porque ¿cuántos saben que Dios no falla? Mira, otra vez te voy a leer esto. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño, no dice que las riquezas, el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Bien, vamos a ver qué dijo Jesucristo a este respecto. Marcos 14, 3 al 7. Marcos 14 del 3 al 7. Vamos a leer algo aquí. Lo mencioné la vez pasada, pero hoy lo vamos a ver un poco más a fondo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, o el que había sido leproso más bien, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo. No sé cuál sea hoy el perfume de nardo, pero me imagino que es de los más caros, por lo que dijeron después. Sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo nardo puro de mucho precio. O sea, era carísimo ese perfume. ¿Cuál es el perfume más caro de ahora? ¿Quién sabe? ¿Cuál? Ese.
Nunca lo voy a comprar, por supuesto. ¿El siete machos? Ok. Y quebrando el alabastro, el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Mire la acción que hizo esta mujer. Viene con Jesús y trae un vaso de alabastro, ¿verdad? Imagínate que es un vaso de cristal, ¿verdad? Bonito. Y lo derramó el perfume sobre Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente siempre va a haber gente a favor, siempre va a haber gente en contra. Eso es en todas partes, hasta en la fortaleza. A ver, póngame el versículo otra vez. Vamos a imaginarnos, ahí dice que estaba sentado, ¿verdad? Está Jesús sentado en Betania, en la casa de Simón. Entonces llega una mujer y le derrama el perfume carísimo. Quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Acuérdese que era una buena manera de ungir o de demostrar, ¿verdad?, un respeto, un honor a Dios o a una persona. Otra forma era que le lavaban los pies también. O sea, había muchas maneras, pero en este caso vino y le derramó un perfume muy caro. Vamos a ver lo que pasó con la gente que estaba ahí a un lado de Jesús. Siguiente versículo. Hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? O sea, yo me pregunto una cosa. Si tú estuvieras enfrente de Jesús, ¿qué harías? ¿Lo adorarías si no quisieras saber nada más que estar ahí cerca de Jesús? ¿O te pondrías a criticar todo lo que pasa? O sea, que el desperdicio era el de este hombre, que tenía a Jesús enfrente y no lo adoraba. Ese era el verdadero desperdicio. Pero él se fue por otro lado. Como no era un adorador, él se fijó en los detalles. Aquí está un buen consejo para nosotros, amén. Yo te dije, si tú hubieras estado ahí en lugar del fariseo y tuvieras a Jesús ahí enfrente, ¿te hubieras fijado en los detalles o le hubieras adorado a Jesús? ¿Qué hubieras hecho? Alguien que me diga. Hombre, te hubieras postrado, lo hubieras adorado. Entonces yo te digo ahora, ¿y cuántos saben que Jesús está aquí? ¿Y por qué muchas veces te andas fijando en detalles? Te agarré en curva, ¿eh? Si estuvieras frente a Jesús, estás frente a Jesús, porque Él está en todas partes, amén. Pero ¿por qué mucha gente ha perdido hasta ministerios, ha perdido tantas cosas por detalles? Mira que ella trae el mismo pantalón del miércoles. Detalles. Y otra vez el guitarrista, otra vez, mira esto. Entonces el desperdicio era el que estaba haciendo este hombre. Vamos a ver lo que Jesús dijo. Este hombre dijo: es un desperdicio de perfume tan caro. Podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. En lugar de ponerse a adorar a Jesús, Dios mío, aleluya, podría haberse vendido. Entonces, esos detalles suceden en algunas iglesias, no de Los Mochis, ni de Sinaloa. Creo que por otros lados dicen que hay gente que se pone a fijar: ¿para qué compraron esa pantalla tan cara? ¿Cuánto costó? No, pues tanto. ¿A cuánta gente no hubieran alimentado mejor en lugar de comprar esa cosa? Gente lo dice, literalmente. ¿Cuánto cuestan esos micrófonos? ¿Cuánto cuesta esa guitarra? ¿Cuánto cuesta la renta de este auditorio? Mejor se lo deberían de dar de comer a los pobres. Entonces, si yo no estoy bien fundamentado en la palabra, me voy a rascar los cabellos y voy a decir: es cierto, tanta gente que no tiene que comer, y yo invirtiendo en cámaras, invirtiendo en aire acondicionado, invirtiendo. ¿Saben qué, hermanos? A partir de la siguiente semana se cierra todo y nos vamos a darle de comer a los pobres. Vamos a ver qué dijo Jesús. Siguiente versículo. Pero Jesús dijo, aquí está la respuesta de Jesús. Porque el otro día miré un TikTok de ese tipo de gente que se dedica nada más a criticar.
Y dijo, no, que un pastor, yo lo dudo mucho, que un pastor de no sé dónde cerró un auditorio que tenía para miles de personas y que la gente pues se enojó y muchos se fueron y que dijo, ahora vamos a venderlo y vamos a darle de comer a los pobres, vamos a hacer un comedor y vamos a darle de comer todos los días a la gente pobre. Yo creo que debería haber leído este versículo antes. Mira lo que dice aquí. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestan? Buena obra me ha hecho. O sea, ¿cómo se quedaría el fariseo con esta respuesta de Jesús? El fariseo que estaba diciendo, ese perfume tan caro mejor lo hubieran vendido y cuánta gente no hubiera comido. Pero Jesús dice, hey, déjenla. ¿Por qué la molestan? Está haciendo una buena obra. Ahora, para el fariseo también una buena obra era darle de comer a los pobres. Y quiero que sepas algo, sí es una buena obra. Por supuesto que es una buena obra. Pero estaba en ese momento ahí el dador de la vida, aleluya. Jesús nos demostró que es más importante, y esto va a tronar para muchos, le van a tronar los oídos a muchos, pero te estoy leyendo la Biblia. Es mucho más importante sembrar en el dador de la vida que en los pobres. Y pastor, bueno, vamos a ver qué dice ahí. Siguiente versículo. ¿Por qué? Dice, miren, siempre van a tener a los pobres con ustedes. O sea, ¿sabes qué quiso decir eso? Hay otra versión, es un poco más clara. El pobre nunca va a dejar de ser pobre. Mientras tenga la mentalidad de pobreza, nunca va a dejar de ser pobre. Y cuando quieran, les podréis hacer bien, o sea, les puedes dar de comer. Pero a mí, dice Jesús, no siempre me van a tener. O sea, aplaudió más la acción de la mujer porque dijo, ella está aprovechando que estoy aquí. Y los pobres siempre van a estar ahí. ¿Por qué? Por lo siguiente. El pobre nunca va a dejar de ser pobre mientras no reciba la palabra de Dios. El pobre nunca va a dejar de ser pobre mientras tenga la mentalidad de pobre. El pobre puede agarrar millones ahorita y mañana va a seguir siendo pobre. Mientras no cambie su mentalidad, y lo único que va a poder cambiar su mentalidad es la palabra del Señor. A los pobres siempre los van a tener ahí. Yo bendigo a Dios por los ministerios que se han levantado para ir a dar de comer. Felicito al grupo de hospitales que estuvieron allá, Germán, Román, Rosy, todos los que estuvieron en el hospital. Denle un aplauso a esta gente que ha estado elaborando en el reino. Felicito a Jorge Alemán y su familia que se han levantado con el ministerio de Fe sobre Ruedas. Y me consta porque en algún momento he ido a acompañarlos y se le ha dado de comer a la gente. Eso está muy bien. A manos de amor, a todos los que se han propuesto. Y si tú alguna vez te propones y quieres ir a darle de comer a un pobre, te felicito. Pero te voy a decir una cosa. Si ustedes van dentro de 3 años, les van a dar de comer a las mismas personas porque todavía van a ser pobres. Eso es lo que Jesús quiso decir. Entonces, en otras palabras, es más importante que reciban la palabra, que también se la dan, por supuesto, ¿verdad? Después de la comida o antes de la comida se les da palabra. ¿Por qué? Porque lo que los va a ayudar a dejar de ser pobres es la palabra de Dios. Eso es lo que Jesús quiso decir. No minimizó a los pobres, no, de ninguna manera. Pero él dijo, los pobres nunca van a dejar de ser pobres. Mientras no vengan con el que los prospera, nunca van a dejar de ser pobres. Hay muchos pobres que siguen siendo pobres porque quieren ser pobres. No sé si te ha tocado alguna vez. Me llama mucho la atención las mujeres, unas niñas cargando niños en los semáforos. Y digo niñas porque no son señoras, son muchachitas de, no sé, 15, 16 años.
y ya cargando un niño en la espalda, un bebé, y con otro bebé acá, de 16, 17 años. Entonces uno dice, no, pues son pobres, hay que bendecirlos. Y qué bueno que lo podamos hacer. Pero un día le pregunté a una persona, oye, mija, disculpa que te pregunte, ¿dónde está tu esposo? Porque traía dos niños, uno cargando y otro en la mano. No, me dice, no tengo esposo. Oh, bueno, el papá de los niños se quedó así como Maradona. ¿Sabes por qué? Porque lo más probable es que esos tipos, por no llamarles más feos, están en la cantina esperando a ver cuánto van a agarrar las mujeres cargando niños, para decir, a ver cuánto gané, échamelo para acá para seguir tomando. Y lo estoy hablando en público porque esto es una realidad. ¿Algunas veces has visto a un hombre ahí con ellas, al esposo, al papá de los niños? A ver, juntos vamos a... No, señor, hay puras mujeres con niños y los hombres están en la cantina tomando. Por eso Jesús dijo, los pobres siempre van a estar ahí, porque es una cultura diabólica que se mueve ahí. Podría yo asegurar o decir, ¿verdad? No asegurar, pero podría decir yo que hasta es una mafia de cómo trafican con estas pobres mujeres. Amén. Así como esto, hay muchas otras áreas en las que lo que necesita esa gente, aparte de darles de comer, es que reciban la palabra del Señor. ¿Qué dice el Salmo 107:20? Envió su palabra, ¿y qué más? Y los sanó, ¿y qué más? Y los libró de la ruina. Aleluya, denle un fuerte aplauso al Señor. Así como Dios, comencé diciendo esto, ¿verdad? Quiere que todos sean salvos, pero no todos son salvos, porque es para el que crea en Jesús. Así Dios también quiere que todos sean prósperos, pero ¿por qué hay mucho pobre? Porque necesitan creerle a Dios, porque el inicio de la riqueza o de la prosperidad está aquí. Cuando tú recibes la palabra y cuando la pasas a tu corazón, ahí comienza la prosperidad. Bien, Juan 4:13 y 14. Si tú estás pasando por problemas económicos hoy, ¿verdad? En estos días, en este tiempo, no te preocupes. Dile que está a tu lado, no te preocupes. No te sientas condenado si estás pasando por situaciones económicas difíciles. No te preocupes, nada más ocúpate de creerle a Dios. Él quiere bendecirte. Jesús respondió y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero, vamos a ver qué dice el versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Había una persona ahí que estaba sacando agua de un pozo. Le dijo, bueno, si tú tomas agua de este pozo, vas a volver a tener sed. Pero si tomas del agua que yo doy, no vas a volver a tener sed jamás. Eso es lo mismo que sucede con los pobres. Esta persona hablaba de agua física, agua natural. Vas a volver a tener sed. Ok, por eso Jesús le dijo, a los pobres siempre lo vas a tener ahí. Tú les das de comer, van a volver a tener hambre. Pero dales del agua de vida y no van a volver a tener sed jamás. En otras palabras, cuando nosotros alimentamos lo espiritual, se manifiesta en lo natural. Vamos a ver qué dice Juan 6:35. Juan 6:35. Gloria a Dios. Dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Miren, toma nota de esto. Dijimos que lo espiritual se manifiesta en lo natural. Cuando nosotros creemos en lo espiritual, se tiene que manifestar en lo natural. Jesús le estaba hablando de algo natural, de agua
natural, de agua del pozo. Si tomas de esa agua vas a tener sed otra vez. Pero si tomas del agua que yo te doy, espiritual, no vas a tener sed jamás. Ahora dice Jesús, yo soy el pan de vida. En otro momento dijo que el agua que Él da. Ahora dice que Él es el pan. ¿Y para qué es el pan? Pues para comer. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, Jesús está siendo muy contundente en esto. Créanme a mí y no van a tener hambre más, no van a tener sed jamás. Ah, pastor, pero se está refiriendo a sed espiritual. Se está refiriendo a hambre espiritual, no natural. Bueno, recuerda una cosa. Dice la Biblia que todo lo que se ve, allá en Génesis, ¿verdad? Cuando se creó el universo, dice que lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía, efectivamente. Entonces lo que no se ve hoy, vamos a crearlo o vamos a hacer espiritualmente con la fe de que se materialice. Cuando creemos algo en espiritual se va a manifestar en lo natural. Amén. Las cosas que tú necesites, por eso dice la Biblia que vamos a declarar las cosas que no son como si fueran. Las cosas que no son como si fueran. Cuando Él dice yo soy el pan de vida, eso significa que es un pan que se come espiritualmente y no vas a tener hambre jamás. Vamos a conectarlo con Salmos 37, 25. Salmos 37, 25. ¿Qué dice la palabra del Señor? Joven fui, eso es lo que dice el salmista, ¿verdad? Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Alguien le cree a Dios en esta palabra? Dice joven fui, o sea, desde joven yo nunca he visto que un justo mendigue pan. Ah, pastor, pero pues Salomón era el más millonetas del mundo, pues ¿qué iba a mendigar? Él miraba a alguien que estaba batallando, por decir así, para comer, y mira lo que hacía Salomón. Órale, ahí están, pues tenía mucho dinero. Entonces, siendo a veces como muy pesimistas, podríamos pensar así. Pero vamos a analizar qué dice la palabra del Señor. Dice, desde que era joven y luego envejecí, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces yo alguna vez me puse a analizar en esto, y fíjate lo que te voy a decir, Y yo decía, caray, dijo el salmista que él desde joven hasta que envejeció no vio ni un justo que mendigue pan. Y yo sí he visto. Yo sí vi muchos justos mendigando pan. ¿Se estará contradiciendo la palabra? Ahorita te lo voy a explicar, no creas que estoy contradiciendo la palabra. Dice ahí que no he visto justo desamparado y su simiente que mendiga pan, pero yo sí he visto, tan lo vi, escucha esto, tan lo vi que yo fui uno de ellos. Mis padres pastores, sirviéndole al Señor, hablando la palabra, y llegábamos a casa de repente y no había nada de comer. Entonces yo veía ese libro, caray, aquí dice que no he visto justo, pues ha de haber sido en Israel, porque en México sí. ¿Qué está pasando aquí? Nunca te has hecho esa pregunta, nunca te ha pasado por la mente, oye Señor, si yo te estoy sirviendo, se supone que yo soy justo, dice que no he visto justo. Ahí está la clave. ¿A qué se refiere con justo? Justo no es nomás ir a la iglesia. No creas que porque estar aquí ya eres justo. No creas inclusive, fíjate en esto, no creas que porque sirves en la iglesia ya eres justo. Servir cualquiera puede servir, ya te dije, podemos contratar unos músicos y vienen a tocar, pero eso no quiere decir que sean justificados. Podemos contratar un grupo de limpieza que venga de afuera y cuánto me cobra. Lo puede hacer, pero no quiere decir que por eso sean justos. Puede haber iglesias llenas de gente inclusive,
Pero vamos a ver a qué se refiere con justo. No he visto justo desamparado. Una persona, ya vimos acerca de la justificación. La justificación pues es precisamente eso, ¿verdad? Que Dios ya no te condena por el pecado. Dios ya no te culpa de pecador porque Él ya te justificó, ok. Pero hablar de una persona justa espiritualmente es una persona que le cree a Dios. Ahora, ahí te va otra cosa. Me voy a sentar aquí. Mi madre, que está aquí presente, y lo digo con mucha honra, hubo algunas ocasiones, para que veas que si tú, porque hay mucha gente que le tiran a los pastores, esos pastores rateros, bueno, pues le tiran al presidente, que no me tiran a mí. Bueno, pero yo te voy a decir una cosa, yo conocí pastores que pasaron hambres. Mi mamá y mi papá estábamos ahí después del culto, y bien bonito el culto y todo, y ¿qué vamos a cenar? Pues mijos, y nos sentábamos alrededor de la mesa y no había nada de comer. Y decía mi mamá, pues vamos a orar, hijos, tranquilos, con mucha fe, con mucha convicción. Yo los miraba tan tranquilos que yo decía, pues hay que orar. Señor, la tripa no me dejaba orar. Entonces orábamos, Señor, provéenos alimento, proveemos comida. Y yo miraba a mi papá hincado allá orando, y mi mamá con nosotros en la mesa sola, y nos poníamos a orar. ¿Y qué creen? De repente tocaba alguien la puerta, y llegaba alguien y nos traía unas tortas, o traían a veces una olla de menudo, y funcionó. Porque teníamos fe para ese momento. Pero pasaba algo. Pasaba unos 3, 4 días y otra vez no había que comer. Otra vez nos poníamos a orar y otra vez Dios nos daba de comer, amén. Pero ahora estos versículos nos hacen ir más allá todavía. Esa era la fe, y felicito a mi madre y a mi padre que tenían esa fe. Por eso estamos aquí, porque ellos le servían a Dios y todo. Pero aquí hay algo más diferente. ¿Alguien quiere subir escalones de fe esta noche? Tú puedes tener la fe para que, si tú estás pasando por un problema económico ahora, o no tienes para comer, esta noche Dios provee para que comas. ¿Alguien recibe esto? Ok, ese es un nivel de fe. Pero ahí te va otra. Recuerda lo que dice la palabra del Señor en Romanos 12, 2 y 3. Dice que hay, hablando de fe, para que conozcas, dice cuál es ¿se acuerda de esto? Agradable, buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Fíjate bien, buena, agradable y perfecta. ¿En qué consiste eso de buena, agradable y perfecta? Hermano, son escalones de fe. Tú puedes vivir en la agradable, está bien, tú ora y Dios te va a responder, y esta noche Dios te va a dar una torta y un refresco. Pero ¿cuántos quieren subir a otro nivel de fe para vivir en la perfecta voluntad de Dios? ¿Sabes cuál es la perfecta voluntad de Dios? ¿Sabes cuál es el nivel que Dios quiere que subamos? No de que Dios te dé una torta y un refresco esta noche, sino de que nunca te falte el alimento. Ese es el nivel de fe al cual Dios quiere que lleguemos. Qué bueno que haya testimonios aquí que digan, bueno, miren, yo no traía nada en la bolsa y de repente pasó algo y Dios sobró y me dio dinero. ¡Wow! Aleluya. Pero Dios quiere que subas a otro nivel. Dios quiere que siempre traigas dinero. ¿Alguna vez más fuerte por ahí? ¿Se gozaron cuando dije que Dios te va a dar una torta y un refresco esta noche? Gózate más cuando te diga de que Dios te va a dar comida para todo el año. Dios va a resolver un problema económico esta noche si alguien le cree. Pero Dios quiere que subas a otro nivel. Dios quiere que pagues todas tus deudas. Aleluya. Ese es el Dios que tenemos a nuestro favor. Ese es el Dios
de la Biblia. Entonces, cuando dice la Biblia, no he visto justo desamparado, porque un justo es aquel que le cree a Dios y es aquel que quiere vivir la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuál es la perfecta voluntad de Dios? Que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. La mentalidad de próspero no es esperar a que cada día Dios te dé de comer. No, esa no es la mentalidad de próspero. La mentalidad de próspero, y es lo que Dios quiere que hagas y que llegues a ese nivel, es que todos los días tengas de comer y más aún, que tengas para brindarle al que no tiene. ¿No te gustaría hacer eso? Cada vez que digo, ¿no te gustaría? No sé por qué se me viene a la mente don Ramón. Y el otro día me lo volvió a enseñar Obi. Llega don Ramón con el chavo ahí sentado en las escaleras. Chavito, ¿no te gustaría tener dinero para esta Navidad? Y el chavito, sí, a mí también. Aleluya. De ti, de mí va a depender. ¿Quieres que Dios haga un milagro para darte de comer este día? Dios te lo puede dar. Pero si tu nivel de fe comienza a crecer, Dios te va a dar comida todo el año. Dios te va a dar salud todo el año. Y Dios te va a dar economía todo el año, porque ese es el Dios que tenemos a nuestro favor. Muy bien, vamos a ir terminando ya con este tema el día de hoy. Repito, hay fe para que cuando no tengas Dios te dé. Pero también hay fe para que nunca te falte nada. Amén. Dice la palabra del Señor en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me falta. Segunda a los Corintios 9:7. Segunda a los Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón. Aquí está una clave importantísima para la prosperidad. Cada uno dé como propuso en su corazón. No dice cada uno estire la mano a ver qué le cae. No. Cada uno dé. Pastor, ¿y de dónde voy a dar si no tengo? Quisiera tener para dar. Acuérdate lo que te dice el Señor. No tienes porque no das. Es al revés. Aquí dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Esta es una clave muy importante y antes de terminar quiero hacer hincapié en esto. Pastor, yo ofrendo, yo diezmo. ¿Por qué de todas maneras no salgo de deudas? ¿Por qué de todas maneras no me rinde? ¿Por qué de todas maneras? ¿Por qué? Entonces, aquí hay una clave muy importante. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Ahí está la clave. Cuando yo doy para el Señor, debo hacerlo con alegría. Pero si yo paso y digo, híjole, esto era lo que tenía para el abono de la Coppel. Ay, lo daré, no lo daré. Ay, pues ni modo. No lo des. No lo des porque así no funciona. Dice que no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, una de las claves para que funcione la palabra, para que funcione el dar, es dar pero con alegría. No con tristeza ni dudando. A eso se refiere, por necesidad. No dudando de lo que Dios va a hacer en tu vida. Tenemos que creerlo para que funcione. Ya te conté alguna vez cuando yo compré un teclado este grande. Lo voy a decir otra vez, lo he dicho muchas veces ya. Lo contacté por internet con una persona en Phoenix y me dijo, aquí lo tengo. Este teclado vale $2,000. Nunca me gusta decir cuánto vale, se me fue. Bueno, costaba 3,000 y cacho de dólares. Pero dijo, se lo voy a dejar en $2,000 por ser usted. Ya me conocía, es un muchacho cristiano. Le dije, mira, yo voy a ir a Phoenix como en un mes y medio, voy a ir a predicar a una iglesia y ahí te veo. Bueno, llegué a Phoenix y le hablé, le dije, mira, voy a estar en tal iglesia, llévamelo ahí por favor, ahí te lo voy a comprar. Y sí, cuando yo estaba dando la enseñanza, vi que entró con mi teclado. Ay, mi teclado, dije, ahí está. Me apuré a dar la prédica. No es cierto. Entonces ya
terminamos todo, fui y me lo enseñó ahí en el estuche y todo. Bueno, entonces, ¿cuánto quedamos? Pues $2,000. Entonces yo saqué los $2,000 para dárselos. En eso llega el pastor de la iglesia que me invitó a predicar. Entonces vio la acción ahí, ¿verdad? Y quiso hacer lo que Jesús dijo: lo voy a tantear a ver cómo funciona este muchacho. ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Y le crees a Dios? Sí. Le dijo: mira, si el pastor te da los $2,000 y tú le haces el teclado, pues va a ser un buen negocio. Te quedas con tus $2,000 y él se queda con su teclado. Pero si tú se lo siembras, Dios te va a dar mucho más. No sé si $3,000, $4,000, no sé, pero si tú se lo siembras al pastor, Dios te va a redituar mucho más. Y hubieran visto al muchacho cómo se puso. Empezó a temblar, se puso amarillo, empezó a sudar. Y pues no lo creyó. O sea, sí le gustó la idea, pero ¿sabes qué? Dudó. Entonces el pastor le volvió a decir: ole, siémbraselo. ¿Quieres $2,000? Véndeselo. ¿Quieres 4,000 o más? Siémbraselo. Porque la Biblia dice, el pastor empezó a decirle, ¿no? Entonces ya que vio el pastor como que no capió. Le dijo el doctor, no, el pastor: no, dale sus $2,000. No, necesitas creerlo, le dijo. Si no hay fe, no funciona esto. Amén. Y pues sí, le pagué el dinero, me lo dio y me lo traje. Para que funcione necesita haber fe. Necesitas darlo con alegría. A ver, póngame otra vez el versículo. Cada vez que tú pases a dar para el Señor, pasa y da con alegría. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a seguir los siguientes versículos, por favor, y voy a pedirle a mis hermanos que vayan acomodando los alfolíes. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Fíjese bien: a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aleluya. A fin de que teniéndolo todo, dice, que no te falte nada, abundemos para toda buena obra. ¿Alguien está creyendo a Dios en esta noche? La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no se equivoca. Amén. Denle un aplauso al Señor por su palabra en esta noche. Y quiero antes, porque primero es lo espiritual, hacer una oración para que alguien reciba a Jesús. Póngase de pie, por favor. Quiero hacer esta oración que siempre hago y que nunca debe faltar en ninguna enseñanza, que es la oración de fe. Alguien va a recibir a Jesús, alguien va a ser salvo, que es lo más importante. Escucha esto, iglesia: más que ser prosperado, más importante es ser salvo. Amén. A ver, dígalo conmigo: más que ser prosperado, es más importante ser salvo. O sea, no te vayas solamente por la prosperidad. Repite esta oración conmigo, dilo con todo tu corazón. También para esto se necesita fe. Repite después de mí: Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra. Yo la creo y la recibo. Jesucristo, yo te agradezco todo lo que has hecho por mí. Gracias porque sufriste para que yo ya no sufra, porque tú fuiste al infierno para que yo vaya al cielo. Te doy gracias, Señor. Hoy te recibo en mi corazón. Te doy la entrada a mi vida. Te reconozco como mi Salvador y te confieso como el Señor de mi vida. Amén. Vamos a decirlo todos juntos: Jesucristo, hoy te confieso como el Señor de mi vida. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y así despedimos a nuestras cámaras en esta noche. Gracias por haber recibido la palabra. A toda la gente que nos está escuchando a través de Activa Radio Digital y a través de la página de Fortaleza. Dios les bendice. Gracias.